Estamos a punto de entrar en julio, es muy fuerte, o sea, ¿cómo de rápido ha pasado este año? No sé para ti, pero para mí ha pasado volando. Y siempre que llegamos a mitad de año, como a final de año, creo que es un muy buen momento para reflexionar de todas aquellas cosas que hemos logrado o aquellas cosas que nos hemos quedado a medias y cómo poder conseguirlas a final de año. Y es un poco lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, la verdad. Me hacía ilusión compartir contigo unas preguntas o reflexionar juntos sobre cómo está yendo este año 2023, porque muchas veces siempre lo enfocamos los creadores de contenido como en enero, ¿no? Pues empieza el año o incluso en diciembre, pero a mí me hacía ilusión hacer un mid-year, como un mitad de año, review, recap, reset, como tú quieras llamarlo, y vamos a hacerlo juntos hoy. Me apetece bastante pasar este ratito contigo, así que si te apetece, pues quédate a ver este vídeo y reflexionemos juntos. Pero antes de reflexionar, déjame que te explique esto del Q3 para que me entiendas mejor. Cuando hablamos de un año, los términos Q1, Q2, Q3 y Q4 se utilizan a veces para dividir el año en trimestres, y por lo tanto cada uno representa una cuarta parte. El Q1 es el primer trimestre y abarca los primeros 3 meses del año, es decir, enero, febrero y marzo. El Q2 es el segundo e incluye los meses de abril, mayo y junio. El Q3 es el tercer trimestre y comprende julio, agosto y septiembre. Y por último, el Q4 es el cuarto trimestre que cubre los meses de octubre, noviembre y diciembre. La cosa está en que estos trimestres proporcionan una forma de dividir el año en periodos más pequeños, para que sea más fácil esa planificación, el seguimiento y el análisis de hábitos o proyectos, en nuestro caso. Vale, la cosa está en que, no sé si has visto los vídeos anteriores sobre Notion. He estado creando algunas plantillas que creo que pueden ser interesantes para ti y una de ellas es sobre hacer journaling, ¿vale? Yo he intentado hacer una plantilla sobre journaling donde podamos pues registrar nuestras emociones, más que nuestras emociones, nuestras metas, nuestros goals, ¿no? Que se les suele llamar así en redes sociales. Así que en la descripción de este vídeo te dejo la plantilla totalmente gratuita a mi segundo cerebro, que si no has visto ese vídeo te lo dejo por tarjetita, donde vas a poder encontrar esa página de journaling que te estoy ahora mismo explicando y podrás ver al final del vídeo. Pero espera, no lo pases rápido, te voy a explicar un poquito cuáles son esas preguntas y para qué sirve todo esto. He creado una página especialmente para este vídeo porque creo que nos puede servir, sinceramente, y es la que se llama Mid-Year Check-in. Esto consiste en hacerte unas preguntas a final de año y a mitad de año. No te preocupes porque el año que viene o a finales de este año te voy a hacer otro vídeo haciéndolo completo, ¿vale? Pero he de decir que no necesitas haber registrado nada del año pasado para poder empezar ya de ya. De hecho, yo misma no registré nada el año pasado porque esto es novedad para mí. Así que lo vamos a hacer juntos, literalmente. En esta página de Notion que te digo, verás que hay como 2 columnas, 31 de diciembre y 1 de julio. 31 de diciembre es lo que te digo, no hace falta ni que lo abras porque lo vamos a poder hacer a final de año, así que puedes suscribirte si quieres para no perderte ese vídeo porque lo haremos juntos también como este. Y luego tenemos la de 1 de julio, que estaría genial que lo pudieras hacer hoy mismo que estás viendo el vídeo si no es julio aún, pero vaya, que si lo haces mediados de julio o agosto incluso, no te preocupes, ¿vale? Este vídeo lo puedes hacer cuando tú quieras y el año que tú quieras. Aquí te he dejado algunas de las preguntas, algunas me las he inventado yo y otras las he ido sacando un poco de Pinterest. Este vídeo lo voy a estructurar de esta forma, ¿vale? Voy a leerte las preguntas para que, si tú quieres, las puedas ir respondiendo durante este vídeo, a la vez que yo ahora también las voy a estar respondiendo contigo, ¿vale? Va a haber una musiquita tranquilita donde tú puedes ir respondiéndolas. Y una vez las tengamos registradas, estas preguntas que te irán saliendo en pantalla, te voy a enseñar la plantilla de Notion para que la puedas aplicar en tu día a día porque también hay un apartado de journaling diario e incluso mensual. Todo esto te lo explico después. Pues las preguntas que yo he elegido para este 1 de julio serían: ¿cuál ha sido tu día favorito en lo que va de año? ¿Cómo puedes crear más días así? De los objetivos que te marcaste, ¿cuál ha sido tu progreso? ¿Has podido cumplir los que te marcaste para el Q1 y Q2? Si no te has marcado ningún objetivo, puedes aquí, si quieres, explicar un poco cuáles te quieres marcar para el Q3 y Q4, es decir, desde ahora mismo que estás viendo el vídeo hasta finales de año. ¿Qué tendrías que cambiar para alcanzar tus objetivos a finales de año? ¿Cuál es el primer paso que debes dar? Con esta pregunta lo que vamos a intentar es reflexionar aquellos objetivos para que sean lo más realistas posible y que tú seas consciente de todo lo que tienes que luchar o cambiar para poder lograrlos.
Recuerda las siguientes áreas de tu vida: salud mental, salud financiera, salud espiritual, relaciones con los amigos, relaciones con la familia, relaciones románticas, relación con la naturaleza, creatividad, organización, trabajo y sueño. Son muchas, lo sé. De todas estas que te acabo de decir, ¿cuáles son las 3 áreas principales de la lista anterior actualmente que podrían necesitar un poco más de amor durante el resto del año? ¿Y cómo podría ser ese amor extra? Realmente esta pregunta me gustó muchísimo, esta sí que es full Pinterest, la saqué literalmente, la copié de Pinterest y me encanta esta pregunta porque realmente analizas cuáles son todas aquellas áreas de tu vida. A lo mejor tú misma o tú mismo piensas que te falta alguna, puedes incluirla, ¿vale? Este ejercicio es para que cada uno lo adapte a lo que él quiere y de hecho si no quieres responder a alguna de estas preguntas o quieres modificarlas podrás porque tienes la plantilla gratuita, ¿vale? No obstante, estas áreas para mí sí que es verdad que engloban bastante, entonces que tengas que elegir 3 que están ahí un poquito flojas, me parece genial para poder mejorarlas en lo que queda de año. Y por último, imagina que ya es 31 de diciembre, que es la columna de al lado. ¿Cómo te gustaría verte? Puedes cambiarlo a cómo te gustaría sentirte, qué te gustaría lograr, puedes cambiarlo a lo que tú quieras. Así que ahora lo que voy a hacer, como bien te he dicho antes, es responderlas y reflexionar bastante sobre cómo ha ido esta primera mitad de año. En el vídeo anterior a este te explicaba un poquito esa plantilla de Notion del segundo cerebro. Y en ese vídeo concretamente te dije que hoy hablaríamos de esta plantilla, Journaling. Esta plantilla es bastante compleja, por lo tanto, hoy nos hemos centrado solo en esta página de aquí que se llama Mid-Year Check-in. Aquí es donde vas a encontrar estas preguntas para que las puedas resolver en tu propio Notion. Pero además te quiero hablar un poquito de la plantilla en general. Seguramente lo que más te está llamando la atención es este widget o qué es esto amarillo naranjoso, pues es un cronómetro. Realmente es como un pomodoro de 1 horita y yo lo he llamado como 1 hora para mí. Si hacemos clic se activa el reloj y empieza a sumar tiempo. Justo debajo de las fotos vas a poder encontrar los 2 atajos que te enseñaba en el vídeo anterior para poder registrar qué tal ha ido tu día por la mañana o por la noche. Así que estas 2 páginas están ancladas en formato botón en la página principal de Second Brain. Y ahora vamos a centrarnos en el Q1, Q2, Q3 y Q4 que te hablaba al principio del vídeo. Estas páginas, si las abres, vas a poder comprobar que es una tabla. Y te va a servir para tener una vista mucho más clara de todos aquellos propósitos o cosas en general que quieras lograr. Lo interesante aquí es que si haces clic aquí donde pone Goals, es la tabla global. Y yo lo que te recomiendo es que le des a nuevo y empieces aquí a explicar qué propósito quieres lograr. Una vez lo hayas explicado dentro donde pone Goal, ahora vas a poder determinar cómo está ese propósito. Si aún no lo has empezado, si está en proceso o si ya lo has completado. Además vas a poder también indicar el tipo, por ejemplo, si es personal o profesional. Y recuerda que todo esto lo vas a poder adaptar a lo que tú quieras, así que puedes añadir muchas más etiquetas. Y lo más importante, indicar a qué trimestre corresponde ese objetivo. Si por ejemplo tú indicas ahora que esto pertenece al Q3, si ahora abres la página de Q3, te va a salir indicado ahí todo lo que hayas puesto en la tabla global de Goals. Por lo tanto, estas 4 páginas de Q1, Q2, Q3 y Q4 están vinculadas a la tabla original de Goals. Así que simplemente te van a servir para tener una vista, como te he dicho al principio, muy clara de aquellas cosas que te hayas marcado por trimestres. Además, también en la página de Journaling te incluyo estas 2 páginas. Una de ellas es para reflexionar al final del mes. También te he incluido las preguntas que deberías responder, así que te invito a que le eches un vistazo en caso de que te vaya bien reflexionar qué ha pasado cada mes. Y por otra parte, algo que te va a servir en ese futuro vídeo a finales de año o a principios del año que viene, tendrás también acceso a esta página de aquí. De esta página tampoco quería entrar mucho más en detalle, simplemente decirte que son 7 áreas de la vida donde vas a poder responder diferentes preguntas de ellas. Pero repito, esto está pensado más para el inicio de año o final de año. Bueno, pues ya estaría.
Pues espero de verdad que te haya gustado mucho este vídeo. A mí me encanta compartir estos momentos contigo. Creo que si realmente has sido sincero contigo mismo y has explicado aquellas cosas que de verdad quieres cambiar estos próximos 6 meses, creo que este ejercicio puede servirnos muchísimo. Yo te prometo que por mi parte he sido lo más sincera posible. Te agradezco un montón que hayas pasado este ratito conmigo viendo este vídeo y nada, cualquier duda que tengas, cualquier consejo que me puedas dar, te leo en los comentarios como siempre. No olvides suscribirte para no perderte ese vídeo a final de año y poder revisar todo esto juntos, porque creo que puede ser un ejercicio muy bonito, tanto para ti como para mí. Así que nada, de verdad, millones de gracias por ver este vídeo. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo y sobre todo te haya ayudado. La plantilla la tienes de forma gratuita aquí abajo en la descripción. No olvides revisar el vídeo de Second Brain, del segundo cerebro, que en la tarjetita que te ha salido al principio del vídeo, y también en la descripción del vídeo te lo dejo, porque de esta forma podrás entender mucho mejor la plantilla. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos y espero que vaya genial el mes de julio.